Y esta tarde yo quiero hablar acerca de lo que puede haber sido la historia de mucha gente que viniendo de la oscuridad pudo encontrarse con Jesús. Y yo he titulado este pequeño podcast Del caos a una vida ordenada. En primer lugar te doy la bienvenida. Sé que puedes escuchar este podcast ya sea en la mañana, a mediodía, en la tarde. Y quiero decirte que en la Escritura, la palabra de Dios, hay una gran cantidad de historias que se han basado de ciertos lugares específicos geográficamente y que obviamente cada uno tuvo una relevancia. La vida del ser humano tiene relevancia donde quiera que se para. Y esta historia representa la historia de una historia urbana, para que me entiendas. Habla acerca de una persona que la describe específicamente el Señor Jesús en el diálogo que tiene para que sea escuchado con sus discípulos. O sea, tiene mucho que enseñarnos con ello. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 26 en adelante, voy a dar lectura. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y saliendo a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús, y hallaron al hombre a quien habían visto los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Esto representa algo muy glorioso. Aparentemente para muchos estas situaciones son muy ajenas a la vida cotidiana, porque muchos dicen esto obviamente ya dejó de existir, ya no tiene capacidad, ya no se ha manifestado como en otras ocasiones. Sin embargo, la Biblia menciona que sucedió, y eso ya es importante. Entonces vemos que Jesús el Maestro vino específicamente a buscar, a cruzar el territorio, y vino a la morada de los gentiles. Gente que fueron consideradas como personas completamente oportunistas, gentes que se dedicaban a la labor y a la crianza de puercos, un antecedente que los llevaba a ser considerados como gente inmunda o como gente impura, porque para un judío un cerdo es un animal inmundo, y obviamente ellos se dedicaban a esa crianza, por lo cual eran considerados también como gente vil, como gente inmunda. Y todo esto espiritualmente oscuro. Ahí en esa zona llegó Jesús para hacer la diferencia. Jesús, siempre que invadía un territorio, cualquiera que fuese, lo cambiaba las circunstancias después de su partida. Dice el versículo 27 del capítulo que leímos: al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Por esa causa te digo que es como la historia urbana, un hombre de la ciudad. Y tú sabes que la ciudad está llena de complejos sociales.
Una ciudad no es como una villa, no es como una aldea, no es como un pueblo apartado. En una ciudad se manifiesta un caldo de cultivo de muchas cosas. Hay infinidad de factores que hacen que en esa ciudad se manifiesten cosas completamente desagradables o cosas completamente terribles que pueden causar un conflicto muy grande a los que viven en ella. Dice que estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Tú te puedes imaginar la idea que te está transmitiendo Jesús al narrar esta historia. En primer lugar dice que era un hombre de la ciudad conflictiva. Estaba endemoniado desde hace mucho tiempo, quiere decir que era una persona que se encontraba sometida por demonios que lo atormentaban continuamente. Ahora, hay mucha gente en la actualidad que asegura que los demonios no existen, que eso es cuestión del pasado, cuestión de la historia. Sin embargo, muchas veces los que aseguran que no existen son los que los poseen. Porque lo primero que quiere hacer el enemigo es hacer mentir para que la gente no entienda cuál es el daño que puede causar el espíritu malo. Dice que este hombre se encontraba completamente atormentado de mucho tiempo, no vestía ropas y eso te deja ver que se encontraba fuera de sus facultades mentales. En otras palabras, era dominado solamente por sus emociones o por los momentos que podían venir a su vida sin considerar algo cuerdo, algo racional. Este hombre estaba despersonalizado prácticamente, con una ausencia de la realidad, endemoniado. La expresión correcta en la Biblia es endemoniado, no poseído, como lo generaliza mucha gente. Tampoco estaba enfermo, no tenía algún trastorno bipolar, ni tampoco tenía esquizofrenia o paranoia. Estaba dominado por espíritus inmundos, bajo el dominio del diablo. Pero cuando Jesús llega a ese momento, los demonios que estaban dentro de este hombre le reconocen y rápidamente vienen y le hablan por su nombre porque estaban atormentados ya al ver la presencia de Jesús. También dice la Escritura que él no moraba en casas, sino en los sepulcros. Esto te da la idea de que una persona que mora en los sepulcros, físicamente, originalmente es una persona que se va donde están las sepulturas, pero también te deja ver con claridad en una analogía que son los que viven entre los muertos, los que están muertos en delitos y pecados, los que han arrasado con su vida y han perdido toda la capacidad de vivir sanamente en una sociedad, sea cual fuera. Entonces su condición era descrita con una persona desnuda, sin ropa, sin facultades y sin tener una realidad de su condición, fuera de toda realidad, muy manipulado por el diablo. Eso te deja ver que el diablo tiene una fortaleza terrible, que cuando el hombre cae en sus manos, esa persona puede estar bajo el dominio de ese ser que solo quiere manifestar su naturaleza. Los demonios son seres espirituales. Cuando llegan a una vida quieren manifestar su naturaleza. Y la naturaleza de ellos es de acuerdo al comportamiento que van a descifrar o que van a manifestar los que son habitados por estos demonios. Por ejemplo, el alcohol, la dependencia, la narcodependencia, el robo, la violencia, todo eso tiene factores. Cada uno de esos espíritus manifiesta su moral en la vida de aquellas que lo poseen. Entonces, estaba ahí. Jesús vino a ese lugar. ¿Con qué finalidad? Antes de llegar ahí, según la Escritura, en Marcos capítulo 4, dice que él se tuvo que enfrentar a una tormenta terrible, la cual hizo que sus discípulos se atemorizaran. Y después él, exclamando, calmó al viento. Pero ahora no venía a calmar algo natural, algo de la naturaleza, sino venía a echar fuera seres espirituales, que es algo muy diferente. Ahí estaban dentro de él,
estaban ahí, pero Jesús estaba ahí. Y cuando Jesús llega a un lugar, obviamente se manifiesta la presencia de un Dios todopoderoso, de un Dios que todo lo sabe, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que puede caminar sobre las aguas, que puede reprender al mar y al viento, que puede levantarse con autoridad en medio de cualquier manifestación, sea cual sea, porque Él es Dios el Todopoderoso. Obviamente, la visión del Evangelio de Marcos nos deja ver otra cualidad de ellos. Si me acompañas abriendo tu Biblia en Marcos capítulo 5, versos 3 y 4, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Aquí te deja ver otra característica más de este hombre de la ciudad. Nadie podía atarle ni con cadenas. Aquí te deja ver en su analogía que no había autoridad que lo dominara. En otras palabras, es el clásico hombre que rompe todas las leyes, que viola todos los mandamientos, que para él no existe nada más que su propio deseo, su propia vida o su propio anhelo por divertirse, por hacer lo que él quiere o por satisfacer sus emociones egoístas. Eso te deja ver a alguien que no tiene control de sus pasiones, de su conciencia, de su realidad, sino que está sometido a una voluntad completamente exagerada. Dice también ahí, porque muchas veces ha sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Es el clásico hombre o mujer que por más que reciben consejos, no quieren tomar ninguna medida de autoridad sobre ellos, sino que están dispuestos a ejercer su voluntad porque están deseosos, hambrientos de manifestar una moral completamente en deterioro. Nadie le podía atar ni con cadenas. Rompía toda la regla, todas las conductas manifiestas de la vida, rompiendo todo cuanto está fuera de sí, haciendo cosas que lo llevaban a tomar actitudes completamente fuera de lo normal o fuera de una sociedad. Son los clásicos que acaban con una familia, los que destruyen su economía, los que corrompen todo lo que les rodea, aquellos que acaban con sus hogares, porque lo único que quieren es manifestar una satisfacción a su egoísmo totalmente impuro. Dice que él vivía de esta manera, con una conciencia atormentada, porque cuando una persona hace daño, todo lo que toca lo transgrede, lo corrompe, lo echa a perder y después sufre de unos terribles temores o conflictos emocionales que los llevan a tener cualidades de depresión, de ansiedad, de angustia. Todas las cosas que le rodean están dominadas bajo este espíritu inmundo. Buscaba salir de ahí con paliativos, pero todavía esos paliativos no son otra cosa más que castillos en el aire, castillos en la arena que se caen cuando la persona los pisa. En Marcos capítulo 5, verso 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquí él se levanta y no quiere sufrir el agravio de ser echado fuera, sino más bien habla con actitudes religiosas. Te conjuro. Quiere decir, conocía la religión, sabía los métodos religiosos y por esa razón utiliza esa frase, te conjuro por Dios que no me atormentes, utilizando aún el nombre de Dios como pensando, con esto yo estoy justificado. Es el típico hombre que cuando pasa por una iglesia se persina a pesar de que vaya drogado o que vaya sometido por la cautividad de la adicción, a pesar de que vaya sometido por la cautividad del alcohol. Es aquel que se persina y que a todo mundo le dice que lo ama, que él es su amigo, que lo perdone, porque su conciencia no lo deja en paz, está intranquila, está buscando la manera de sentirse plenamente en paz, pero no puede, porque no hay paz para el impío, dice la Escritura, pidiendo que no fuera atormentado, porque él conocía la majestad y el poder de Dios. Y Jesús le ordenaba, sal de ahí, espíritu inmundo. Estos seres espirituales que solo manifiestan su moral en quienes los dejan entrar o quienes son presa fácil para que ellos entren. Marcos 5, verso 9, dice que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, Legión me llamo porque somos muchos. Aparte, él pensaba que podía dominar con temor al maestro.
al que todo lo puede, al que todo lo hace posible. Pensaba, si yo le digo que somos muchos, Él se va a alejar. Pero ahí estaba el Rey de Gloria, el que hizo los cielos y la tierra, el poderoso Dios de los cielos que tiene poder y autoridad sobre la vida, sobre la naturaleza y sobre toda cosa creada, porque Él la hizo y en Él subsisten todas las cosas y para Él son. Porque la Biblia describe también que un día toda rodilla se va a doblegar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Entonces le rogaba, aquí está mostrando su debilidad, no nos eches de aquí. Ese era su clamor, no nos eches de aquí. El versículo 11 del mismo capítulo 5 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Recuerda que ese lugar a donde se acercó Jesús era un lugar el cual tenía como preeminencia el cultivo o la crianza de animales porcinos, de cerdos. Era un lugar que se consideraba inmundo, impuro, algo que para un judío no era agradable, que no era nada precioso. Entonces dice la Escritura que ahí le empezó a pedir que por favor no lo alejara de aquella región. Porque déjame decirte que cuando los espíritus inmundos toman control de un sitio, se hacen acreedores de él y no quieren dejarlo. Por eso hay lugares específicos donde reinan los pecados capitales. Hay ciertos lugares en el mundo donde se manifiesta cierto pecado. El pecado que tú quieres, el pecado que tú conozcas, el pecado que haya hecho cautiva a una nación, a un pueblo, a un puerto, a una sociedad. Eso es lo que hace. Y esa legión estaba ahí muy contenta pensando que ese era su porvenir para siempre. Sin embargo, el que había llegado ahí era el que liberta del poder del pecado al hombre. Le rogaban los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. ¿Te imaginas cómo salieron esos cerdos? Enloquecidos, corriendo y fueron a caer a un despeñadero. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban completamente asusados por estos demonios. Imagínate, los cerdos no pudieron controlar toda esa energía de estos demonios que le habían caído. ¿Cómo te imaginas a este hombre que rompía cadenas, que vivía entre los sepulcros, que andaba desnudo, que no tenía control de ninguna de sus pasiones, que estaba dominado por todo tipo de cosas? Obviamente Jesús cuando viene quiere romper con esa actitud que el hombre tiene de desobediencia. Entonces eran como 2,000 y dentro de la Escritura ese número es muy especial. Porque dentro de las legiones romanas, de los cuales está enfocado este pasaje, era una legión la que tiene como 1,000 o 2,000 soldados. Quiere decir, era una cantidad completamente grande. Y lo especifica, porque dice que cuando ese hato de cerdo se despeñó, eran como 2,000 puercos los que fueron al despeñadero. Pero aquí lo importante es la manifestación de amor, la manifestación de bondad, la manifestación de misericordia, la manifestación de un Dios todopoderoso que tuvo más misericordia de un hombre que de 2,000 cerdos, porque Jesús vino a salvar lo que había perdido, lo que se había perdido. Vino mostrando su propósito de salvar a los que estaban perdidos, aún con gente que se encuentra encadenada o sujeto por su pecado. Dios ama más al hombre que a los cerdos, por más que sean. Aquí es donde sucede el milagro de la liberación. Hoy Jesús te puede liberar a ti también, te puede hacer libre a pesar de tu mal comportamiento y de tu mala actuación. En el capítulo 5, verso 14 al 17, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a los de la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Estaban sorprendidos, estaban completamente asombrados por lo que había sucedido. Como un hombre que vivía en los sepulcros, ahora lo ven sentado. Dice, y mienten a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Imagínate qué transformación, qué cambio, qué realidad, qué milagro, qué alabanza puede recibir el Dios del cielo que hace nuevas todas las cosas. Y ellos tuvieron miedo, obviamente porque estaban ajenos a la vida de Dios, porque no conocían nada de lo que Dios puede hacer. Como hay miles de personas en el mundo que están ajenos a la misericordia y a la bondad que el Dios del cielo mantiene o que puede realizar en la vida del hombre. Y les contaron los que habían visto
cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Aquí es algo que es intrigante, es incomprensible, que después de ver un milagro empiecen a decirle a Jesús: vete de aquí, no te queremos, has hecho cambios, nos gusta la manera en que estamos viviendo, no queremos vivir de esa manera. Esta gente que cuidaba a los cerdos salieron huyendo por el temor y el asombro. Y eso es muy terrible. Hace muchos años conocí a una mujer, y esa mujer era madre de un hijo que vivía en un estado de adicción. Él era un motero, como le llaman, o una persona que le gustaba andar en motociclista. Viajaba a distancias, estados, y viajaba con su moto, pero era alguien que todos los días que subía a la moto y regresaba a casa, regresaba completamente drogado, alcoholizado. Pero en una ocasión estuvimos platicando con él, fue liberado de sus adicciones, fue liberado de todo lo que él tenía, se convirtió de todo corazón. Y lo más terrible de todo es que su señora madre, cuando lo vio libre, cuando lo vio sobrio, ella exclamó unas palabras que son de mucho asombro: prefiero verte borracho, marihuano, antes que seas un aleluya. Imagínate nada más, como queriéndolo condenar otra vez a la esclavitud a la cual habían vivido. Y eso es muy terrible, porque preferían tener otra vez la misma actividad demoníaca que se manifestaba en esos contornos, antes de poder dar alabanza por un hombre que había sido libertado por el poder de Dios. Los demonios no quieren dejar su entorno. A ellos les gusta su lugar, y por esa razón hacen coacción con la vida del ser humano, porque lo trastornan, lo hacen sentir compasión por ellos. Ven al hombre que está en cabal salud y están asombrados. Ahora le decían a Jesús: vete de aquí. Y al endemoniado: ¿qué es esto? ¿Por qué estás así? Así Dios quiere hacer contigo, así Dios hizo conmigo. Muchos años escuché también esas mismas frases después de que Jesús me libertó, después de que Jesús me dio la vida y cambió y transformó mi existencia, haciéndome libre de toda mi condenación y de todos mis vicios y todo cuanto cosa yo había practicado. Y me oí palabras tan terribles como: que eres un cobarde, que eres un aleluya, tú ya no eres hombre, olvídate de nosotros, tú ya no perteneces a nosotros, tú eres alguien que ha decidido abandonar la verdadera vida del hombre. No quieren ser libertados, prefieren el barro antes que la limpieza. ¿Por qué? Porque no tienen consideración de las cosas espirituales. Como dice la Biblia: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por esa razón es que no quieren ver la libertad de la vida del hombre, no quieren ver la libertad de una persona que está en esclavitud. Romanos 3, versos 16 al 20, dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por esa razón muchos no quieren venir al conocimiento de Dios. Por esa razón muchos siguen acariciando sus demonios que tienen internamente, porque no quieren ser librados, porque quieren seguir viviendo una vida de condenación y una vida de miseria y maldiciente. Por esa razón es que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Nadie, absolutamente nadie, está demasiado perdido. Nadie puede quedarse como está si busca el perdón y la misericordia de Dios. Jesús tiene toda autoridad para ponerla en obra, y cuando actúa, la transformación es real. El encuentro de Jesús tiene un propósito. Cuando Jesús se acerca a alguna persona,
no es simplemente para que sienta un calorcito, o para que sienta calambres, o para que sienta sensaciones agradables, o para que sus ojos se derramen de lágrimas. No, cuando Jesús viene a visitar a una persona es porque lo quiere ser limpio, lo quiere hacer libre, lo quiere hacer diferente, lo quiere transformar en una nueva criatura. Esa es la razón por la que Jesús viene a salvar al hombre, y Él lo puede hacer ahora también contigo. Aunque te encuentres endemoniado, aunque te encuentres bajo el dominio de la adicción, aunque te encuentres perdido en delitos y pecados, aunque pienses que no hay nada que se pueda hacer, que todo está perdido, mira, déjame decirte que no hay nada que está perdido, porque el mismo Dios del cielo ha dicho que Él está vivo. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él puede cambiar las sombras y la oscuridad en luz maravillosa, en luz vibrante, para que una vida pueda entrar y conocer que solamente a través de su presencia hay plenitud de gozo. Juan 8:32, la Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Querido, hoy te puedo decir que este mensaje, este podcast, puede ser compartido con todos aquellos que están ajenos a la vida de Dios, aquellos que no conocen quién es Jesús, aquellos que necesitan un libertador como tú y yo lo necesitamos, si es que tú ya tuviste el perdón de pecados. Dios te bendiga, compártelo, haz notorio que este mensaje pueda llegar a los corazones más necesitados, porque Él vino a eso, al necio, al menospreciado, al vil, para hacerlo sabio en medio de toda la humanidad. Que Dios te bendiga.